Dicen que no hay dos sin tres. Y como en este canal hemos hecho un capítulo con leyendas de la ciudad de Teruel y otro con algunas de Zaragoza, no podríamos quedarnos sin contar algunas de las leyendas que tiene la capital ostense. Poneos cómodos porque nos vamos a un lugar mágico de Aragón. Huesca, al igual que las otras dos capitales aragonesas, tiene una larga historia que ha dado pie a unas cuantas leyendas. Por aquí han pasado reyes y personajes ilustres que han dejado impronta en sus edificios y en sus calles. Vamos a repasar algunas de estas leyendas que seguro os gustarán. En mi búsqueda de leyendas para este capítulo, tenía claro que tenía que nombrar a San Lorenzo. Hablar de San Lorenzo es hablar de Huesca y de sus fiestas, y otro elemento que representa a la capital altoaragonesa es la albahaca. He recogido varias leyendas acerca de esta planta y su vínculo con Huesca, y aquí os voy a contar algunas de ellas. Todo el mundo sabe que San Lorenzo fue martirizado por enfrentarse a la Iglesia en el siglo III, quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla cerca del campo de verano en Roma, un lugar con un fuego eterno en el que se hacían ofrendas votivas a los dioses. La leyenda afirma que en medio del martirio San Lorenzo dijo: "Asum est inquit versa et manduca". Pasado está, parece, gíralo y cómelo. Desde luego, si estas palabras fueron reales, supongo que serían fruto del extremo sufrimiento del santo. Con respecto a la albahaca, una leyenda griega narra cómo Santa Helena, madre del emperador Constantino, encontró la Santa Cruz bajo un terreno cubierto de albahaca, por lo que es conocida como la planta real o planta de los reyes. También los egipcios conocían sus poderes y la empleaban como un componente para embalsamar. Quizá por eso empezó a asociarse esta planta con el martirio de San Lorenzo. Sin embargo, junto a la leyenda del propio San Lorenzo, también encontramos esta planta como protagonista, pues se dice que cuando se estaba consumando el martirio del santo, al ser asado en la parrilla, algunos dicen que se echaron a la brasa ramos de esta planta para tapar el olor a carne quemada, y otros que sus seguidores echaron ramos de albahaca a las brasas para extender la fe del santo gracias al aroma que desprendía esta planta aromática. También he encontrado la leyenda que cuenta que llegó hasta el Alto Aragón para luchar contra una peste que asolaba a la población de esta ciudad. Lo cierto es que la albahaca es un elemento indispensable e identificador de las gentes de Huesca, y es algo que se tendrá presente por muchos años. Si habéis visto el capítulo de los esconjuraderos, recordaréis a las santas Nunilo y Alodia que en la población de Adahuesca servían para detener las tormentas. Pues bien, la historia de estas gemelas cuenta que siendo de padre musulmán y madre cristiana, fueron educadas en el cristianismo tras morir el padre, a pesar de estar obligadas a profesar la fe de Mahoma. Cuando falleció su madre, un pariente que pretendía conseguir el patrimonio perteneciente a las niñas las denunció a las autoridades y fueron hechas prisioneras en los calabozos del castillo de Alquézar. El máximo poder musulmán de la región fue quien las juzgó y, viendo las intenciones de este pariente y la indefensión de las niñas, resolvió ponerlas en libertad. Pero este familiar no se contentó y las denunció ante el gobernador de Huasca, antiguo nombre de la ciudad de Huesca, quien las condenó a muerte. Tras ser decapitadas en el año 851, sus cuerpos fueron arrojados a un lugar alejado de las murallas para que fueran devorados por las alimañas. Pero la leyenda cuenta que las aves rapaces no los tocaron, sino que más bien fueron sus cuidadores. Incluso se dicen que se veían unos destellos luminosos que salían del mismo lugar donde fueron arrojadas las santas.
Después de estos hechos, las autoridades decidieron que sus restos se arrojaran a un pozo, cuyas aguas, se dice, tenían propiedades curativas. En el capítulo de la Santa Muerte de Alcañiz, en este mismo canal, mencionaba una leyenda que se había forjado alrededor de esta figura en la ciudad de Huesca. En este caso, el paso de Semana Santa hacía referencia al ángel de la muerte del que se había creado una leyenda negra digna de recordar. La imagen que traía malos augurios se componía de un ángel sobre una cruz con un globo terráqueo y un esqueleto con una guadaña en la mano. Salía en la procesión junto al resto de los pasos, pero el tiempo hizo que cogiera la fama de que allí donde se paraba moría alguien. Si lo pensamos, los argumentos con razón estarían a favor de esta idea, ya que la procesión del Santo Entierro es bastante larga y hacía un gran recorrido que obligaba a hacer múltiples paradas para rezos y descansos de la comitiva, por lo que es lógico pensar que por estadística se cumpliera el mal augurio. Sin embargo, la gente que acudía al paso de la procesión no tenía en cuenta estos datos y empezaron a amenazar a los del paso para que no pararan. La gente corría o se marchaba a casa, llegando a un punto que se tuvo que tomar la seria decisión de retirarlo de la circulación en el año 1944. El paso se desmontó y durante mucho tiempo la imagen estuvo desaparecida. El esqueleto se llevó al cementerio porque se creía que emplearon un cuerpo humano, y se dice que el ángel se localizó en el taller de un herrero al que la Veracruz acudía regularmente para reparar las peanas. Había fallecido el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, y sin descendencia, los nobles ofrecieron la corona del reino a su hermano Ramiro, quien estaba recluido en un monasterio francés y del que pensaban manejarlo a su antojo por considerarlo un rey inexperto y de apariencia pusilánime. A pesar de los esfuerzos que Ramiro II el monje hizo por asegurar el reino y la línea de sucesión, los continuos desdenes y rebeldías de los nobles principales pusieron a la corona al borde de una revuelta. Ramiro era inexperto en cuestiones de corte y gobierno, por lo que pidió consejo a su mentor, el abad de San Ponce. Tras escuchar el abad al emisario enviado por el rey, sin mediar palabra alguna y cuchillo en mano, salió al huerto del monasterio donde cortó las coles que sobresalían más. De vuelta, el emisario contó el suceso al rey, quien convocó a todos los nobles aragoneses a palacio, con el pretexto de mostrarles una enorme campana cuyo tañido sonaría en los confines del reino. Con gran prepotencia y curiosidad, los nobles más rebeldes fueron conducidos a la estancia para contemplar la famosa campana. Tal y como entraban, un verdugo cortaba las cabezas de todos ellos. El rey dispuso las cabezas en círculo, colgando de una soga en el centro a modo de badajo la del noble cabecilla, e hizo entrar en la estancia al resto de los nobles para que contemplaran la campana de Huesca, que sonó en todo el reino de Aragón. Como no podía ser de otra forma, he reservado la gran leyenda de la campana de Huesca para el final. Un hecho que, lejos de haber sucedido tal y como se cuenta, pues el historiador Jerónimo Zurita encontró estos argumentos en historias de los clásicos griegos, quizás sí que se llegó a contar en la corte del Reino de Aragón como advertencia. Nos guardamos en el bolsillo otras leyendas para quizá contarlas en otra ocasión. Os damos las gracias por estar ahí y nos vemos en otro lugar mágico de Aragón. Hasta pronto.